Bueno, David Andermatt, yo nací en Carué, provincia de Buenos Aires, pero viví en Córdoba eh, desde muy chiquito. Y el 24 de marzo de 1976 tenía 22 años. Vamos a irnos, David, al año que llegaste a Río Cuarto. Comenzá a contarnos cuál fue tu vínculo con la ciudad y en qué año llegás y bueno, en los sectores que vos te estabas moviendo, si viniste a estudiar. Contanos un poquitito eso cuando llegás a la ciudad de Río Cuarto. Yo estudié el secundario, lo hice en Belleville, en una escuela de agricultura, y vinimos a Río Cuarto muchos compañeros a estudiar veterinaria en el año 73. Entonces, bueno, el año 73 era muy agitado políticamente, las elecciones, y bueno, prácticamente rápidamente me interesé, tomé contacto con todas las agrupaciones que había en ese momento y me incorporé a la universidad. Era la agrupación universitaria del peronismo de base, AUBA, y después al peronismo de base de Río Cuarto. Y bueno, comencé a militar 73, 74, he participado en todos los movimientos que había en la universidad, hemos ido a Buenos Aires a hacer pedidos todos juntos, en fin, participé en la vida política de la universidad. Y ya en el 75 ya la represión estaba tomando mucho auge, se desarrollaba, en fin, se ponía cada vez peor. Hubo el atentado a Klappenbach, bombas por todos lados, y en un momento dado pasó también lo de Berta, que la vinieron a amenazar. Entonces yo la acompañé a Moldes, ella se fue a Córdoba, y yo también después me fui a Córdoba. En el 75 dejé la universidad, dejé todo y me fui a Córdoba. Y bueno, empecé mi vida allá, fui a mi casa, fui a mi casa, me instalé con mis hermanos y mi mamá, y empecé a trabajar, y bueno, la situación política se ponía cada vez más difícil porque había secuestro todos los días, en fin, aunque no todos salían en los diarios, pero los compañeros nos comentaban. Yo estaba en contacto ya no más con el peronismo de base, porque el peronismo de base en fin, en Córdoba no tomé contacto. Y en Córdoba estaba en contacto con gente de Río Cuarto, compañeros de Río Cuarto. Y desarróllanos un poquitito la idea de lo que era el peronismo de base en aquel bueno, no, el peronismo de base, digamos, en Río Cuarto, digamos, era la idea del peronismo, pero con una cierta independencia de los trabajadores, del pueblo, que tomaran más protagonismo dentro del movimiento peronista, pero con una cierta independencia. Se llamaba Propuesta Independiente. Y bueno, a mí me gustó la idea. Yo a la base mi familia no era peronista, nada, pero me gustó la idea y me gustaron los compañeros, que comencé a militar con ellos, y teníamos también trabajo en los barrios. Había un compañero que era ladrillero, que se incorporó también. En fin, teníamos un trabajo sindical y político, bueno, no era enorme, pero, en fin, pero hacíamos ese trabajo político y de juntarnos, discutir, y en fin, estábamos haciendo. Yo estudiaba y tenía mi actividad política, como era natural en aquella época, sobre todo, porque era muy
muy agitado. En la universidad, si no me equivoco, en esa época tenía 3.000 estudiantes más o menos y había mucha gente que militaba. Más de 100 personas militaban, estudiantes militaban. ¿Cómo recordás el contexto social de aquellos años en cuanto empezaba a renombrarse la palabra subversivo, ¿no? En los medios de comunicación y en ciertos sectores de la sociedad? ¿Cómo se familiarizaban con ese término? ¿Cómo veías vos el que lo adoptaba el discurso de tu familia, tus amigos y no tanto tus amigos? Bueno, en realidad lo que yo más recuerdo que todo iba muy rápido. Esa sensación la tengo siempre. O sea, en el 74, como el Navarrazo, se empezó a enturbiar toda la cuestión política y no era tanto la cuestión de subversivo, la cuestión era la persecución, más que el concepto. Y uno sentía que, yo en un momento dado sentía que no teníamos ni tiempo ni de pararse para pensar, todo era muy agitado, muy rápido, había cantidad de atentados, de gente que mataban y secuestraban, las amenazas de la 3A, era uno sentía que era peligroso todo, era muy peligroso. Si bien yo no tenía una implicación muy grande, aparte de esa militancia política en Río Cuarto, el ambiente era muy pesado. En mi casa no se hablaba de política, mi familia era muy religiosa, así que no era un problema en ese aspecto. Yo más que nada uno sentía que el ambiente político era muy pesado y que cada vez se agravaba más. No sé si he contestado. Sí. Cuando iba sumando horas de militancia, de alguna manera se iba previendo el desenlace que llegó el 24 de marzo. Vos sabés que no, voy a ser sincero. Sí, se veía venir el golpe, pero lo que no se veía venir, en fin, yo en todo caso no lo veía venir, era la profundidad, hasta dónde tenían previsto llegar. La verdad que yo no recuerdo haberlo comprendido, yo lo comprendí después, pero yo en Córdoba, como decía, todavía cuando me fui a Córdoba dejé de militar en el Peronismo de base y allá todavía no militaba nada. Tenía sí contactos con Berta, que se había incorporado al PRT, con otros compañeros también tuve contacto con Sergio Comba y con otros compañeros del PRT, pero no estaba militando, yo colaboraba con ellos, en fin, pero no había comenzado a militar, trabajaba, tenía mi familia, pero la sensación era que todo se agravaba. Yo era muy joven, y no tenía una gran experiencia política. Yo me incorporé en el 73 a la política, era muy... Y la sensación era esa, pero al mismo tiempo no había en tanto caso yo no tenía una cabal comprensión de la profundidad de la represión. Si quieres que te explique, vas a comprender lo que quiero decir. El 17 de mayo vino una patota a mi casa a las 3 de la mañana y revisaron la casa, no encontraron nada, me preguntaron si yo militaba, le digo no milito, he militado en el PB de Río Cuarto, pero ahora no milito, porque aparte era público, yo no era clandestino acá. Y se fueron, o sea que de alguna manera me confundí, pensé que bueno,
A los pocos días lo comenté con un compañero que pasó por casa y bueno, en fin, no había mucho... en fin, me quedé y a los 10 días vino el Gato Gómez a secuestrarme al trabajo. Y mismo así yo no sabía que la máquina que iba a ser tan generalizado la matanza. Y yo básicamente dije siempre lo mismo, que yo había militado en Río Cuarto, pero que evidentemente nunca tenía muy claro que no podía comentar que yo estaba en relación con Berta y con Sergio Comba. Además a Sergio Comba ya lo habían secuestrado en diciembre del 75. Evidentemente yo tenía que ocultar esa relación porque sabía muy claro que era que estaban tratando de exterminar al PRTR, yo lo sabía muy claramente. Pero no sabía que era tan amplio, o sea, yo después siempre me pregunté cómo puede ser que me haya salvado, ¿eh? Porque por más que... hubo un hecho muy particular que pasó en la D2 después de torturarme y todo. Vino, de pronto yo estaba ahí esposado, encapuchado, y vino alguien, seguramente un policía, sí, yo sé que es un policía, y me dice, vos sos David Andelmatten, vos sos sobrino de... tengo un tío, me pregunta si era sobrino de Alberto. Yo le digo, sí. ¿Qué hiciste? Me dice. Nada, digo, no hice nada. Bueno, te vas mañana a Río Cuarto. Y en realidad mi tío también era muy religioso, era alguien de la iglesia. Era un policía que trabajaba en las informaciones de Córdoba y que era de la iglesia de mi tío. Y evidentemente mi tío lo ha contactado y se da la casualidad que estoy en la D2 porque podía haber estado en la Perla, no sé. Y el otro día me trajeron al Río Cuarto. Pero la verdad que yo hasta ahí y más adelante tampoco tenía cabal conciencia de la profundidad de lo que pasaba y de lo que vino después, ¿no? Vos quedás detenido en 1975. 76. 76. No, el 27 de mayo de 76. Era la peor época. O sea, era una época en que no se salvaba nadie, casi nadie. Era muy... no, porque tenían todo montado, la Perla, la D2, funcionaban a tope. Y... sí, después alguna gente pasaba a la cárcel, pero digamos que era mínimo. Yo hasta el día de hoy no sé bien, en ese momento probablemente el peronismo base no les interesaba mucho. No me preguntaron nada del peronismo base, no les interesaba. Querían que yo les dijera cosas del PRTR y yo les decía que no conocía nada. Menos mal, porque no estaría acá. Y bueno, ahí empecé el periplo carcelario, pero yo no sé ¿cómo querés que yo...? Desarrollanos un poquitito el periodo ese que estuviste detenido en distintas dependencias del país. Bueno, yo les hago un poco un resumen, digamos, estuve entonces 2 días en la D2, ahí pasó eso que les cuento, me trajeron a la comisaría acá de Río Cuarto en una camioneta, encapuchado, esposado, de todo, y me pusieron una celda, estaba ahí al fondo a la derecha, donde estuve 72 días solo. Tal es así que me acuerdo que todos los días yo notaba hacía una marquita en la pared para contar los días, porque no me decían nada, yo no veía a nadie. A la noche me daban un colchón y al día me lo sacaban y nada, me sacaban una vez al baño y nada. Los primeros días
me venían a buscar en medio de la noche, me despertaban y me encapuchaban y me subían, como digo, a esa escalerita arriba y para torturarme, con amenazas, con intentos de, en fin, que me iban a tirar un tiro, martillaban una pistola en la cabeza. Querían información siempre del PRT, que yo no, menos mal que no les dije nada, porque si no, pero del PB no querían saber nada, no les interesaba. Y después se cansaron, después ya me dejaron, eso duró 2 o 3 días o 4 días, y después me dejaron ahí en esa saldita y yo estaba ahí. Por suerte, al pasar de las semanas, empezaron bueno, por suerte para mí, pero no para ellos, a detener a otras personas que las ponían en otra celda, y ahí fue donde pude hablar con alguien, por ejemplo con Silvia Di Cola, que estaba arriba mío y cantaba, en fin, bueno, pude hablar con alguien. Pero bueno, 72 días solo era medio sin saber nada, ninguna noticia de nada. Yo tenía una tía que me traía una vianda todos los días, por lo menos tenía alguien, digamos, un vínculo. Y a los 72 días, o sea, el 6 de agosto me llevaron a la cárcel de Río Cuarto, y bueno, ahí ya me encontré con 30 compañeros presos y bueno, ya fue por lo menos tener una vida comunitaria, social. Pero siempre incomunicado. Yo estuve incomunicado 2 años y medio. Y en Río Cuarto estuvimos 6 meses, lo voy a hacer un poco rápido, ¿no? Después nos llevaron en camión a Córdoba, a la cárcel de Córdoba, a la UP1. Ahí estuve 2 años en Córdoba, y esa es una cárcel dura, porque estaba incomunicada, porque habían matado con intento de fuga a 30 compañeros, entre ellos el Pato Esbaguza de Río Cuarto. A los 2 años, al año, el Gato Gómez y toda su banda secuestraron y a todos los integrantes del PB. Se comenzaron a interesar a ellos al año de que yo estaba preso, un poquito más, a mediados del 77, y ahí, bueno, el Carlos Gutiérrez, Montivero, Pinto, la Viviana Macchiarola, en fin, un montón de compañeros que estuvieron secuestrados, torturados, y después los llevaron a Córdoba, y ahí me los encontré de vuelta. Y ahí pasó otro momento difícil, porque ahí me sacaron para llevarme de vuelta informaciones, porque evidentemente como habían secuestrado a 10, 15 compañeros del peronismo de base, tenían mucha más información del peronismo de base. Y me reprochaban que yo no les había dicho, pero si no les interesaba, si no me habían preguntado. Pero me reprochaban que yo no les había dicho algo que no me habían preguntado. Yo no les iba a decir, digamos, bueno, se olvidaron de preguntarme algo. Sobre todo que no eran muy gentiles para preguntar las cosas. Bueno, ahí fue duro, porque de vuelta al Gato Gómez, bueno, ahí me torturaron de vuelta, y bueno, ellos querían que yo reconociera las cosas que ellos me decían. Bueno, ahí fue medio duro, me dejaron 10 días ahí solo, y a los 10 días me llevaron a un consejo de guerra, donde llevaron a la aeronáutica, hicieron una pantomima de consejo de guerra. Nos pusieron delante de un tribunal militar, nos pusieron un defensor de ellos y nos hacían carearnos entre nosotros. Bueno, y después condenaron a un montón de compañeros, Carlos Gutiérrez, a Montivero, a Viviana, a muchos compañeros los condenaron, a mí no, y a Pinto tampoco, nos pusieron como testigos.
Y seguimos en esa cárcel en Córdoba. Bueno, estamos incomunicados, ¿no? Estamos hacinados, incomunicados, pero bueno, estamos juntos, o sea, más llevadero. Tuvimos en esos 2 años y medio 2 visitas de 1 hora el 24 de diciembre de 76 y 77. Y ya en el 78, en octubre, nos llevaron a La Plata. Y en La Plata estuve 7 meses. Fue duro La Plata, fue más duro que Córdoba, porque teníamos visitas y todo, pero era un régimen muy duro. Y bueno, ahí fue cuando lo mataron a Alberto Pinto. Cuando llegamos, disculpa. Cuando llegamos a La Plata, bueno, nos llevaron en avión, fue bastante duro eso también, porque íbamos sentados en el suelo, esposados. Y cuando llegamos nos recibió una patota con... no, que cada vez que me acuerdo de Alberto. Bueno, entonces cuando llegamos a La Plata, digamos, nos espera 2 filas de guardiacárceles. Nosotros veníamos encapuchados, nos hacen pasar y ahí nos pegan a todos. Y ahí fue cuando le reventaron la vejiga a Pipo Ortiz, que está de acá en Río Cuarto. Y bueno, nos pusieron los pabellones. Y después de un tiempo, eso fue en octubre del 78, no me acuerdo de la fecha ahora, pero a principios del 79 era muy duro esos guardacárceles y hubo un pequeño incidente con Alberto Pinto y lo mandaron a los chanchos. Los chanchos eran la celda de calabozo. Eran celdas que te castigaban por cualquier cosa y estabas ahí, tenías en la misma celda, que el mismo calabozo estaba un inodoro para tomar agua, te había que llamar al guardia, él tiraba de afuera el agua para el inodoro, no había inodoro, era el suelo, ¿no? Y había que agacharse y con las manos tomar agua. Era bastante denigrante. Y bueno, a Alberto lo pusieron ahí y bueno, como él era epiléptico, pero tenía mucha dignidad, en un momento dado le quisieron hacer firmar un papel como que, bueno, que él reconocía por lo que había sido, que era culpa de él, que estaba ahí y que era un delincuente subversivo, y Alberto no quiso firmar. Y bueno, ahí le empezaron a pegar, le pegaron entre varios, muchísimo, y lo reventaron. Le perforaron los intestinos, después terminó en la enfermería y Pipo Ortiz, que estaba ahí porque tenía todavía la vejiga, se estaba curando, se ocupó de él, pero después ya no recuperó más. Alberto lo llevaron a una clínica donde murió el 5 de marzo del 79. Bueno, eso nos dio mucha bronca, porque si hay alguien que no tenía que estar ahí era Alberto. Porque, digamos, yo he estado con él en Córdoba y él, como tenía esa epilepsia, no le daban los medicamentos, siempre. Algunas veces no les daban, entonces tenía muchos ataques seguidos y le teníamos que sacar la lengua porque, bueno, era muy duro. Bueno, yo estuve en La Plata hasta más o menos mayo del 79, después me llevaron a Caseros
En Caseros estuve 2 meses y ahí me dieron la libertad vigilada para irme a Córdoba. Entonces fui a Córdoba, después pedí el cambio para irme a Olavarría y yo estuve 2 meses en Córdoba, después estuve 7 meses en Olavarría y ahí me levantaron la libertad vigilada. Pero como yo no tenía, digamos, los documentos en orden porque no había hecho el servicio militar, había pedido una excepción por sostén de madre viuda, mi mamá vino acá a Olver a pedir que me sellaran la libreta para tener un DNI, poder circular sin problema, y acá le retuvieron la libreta y le dijeron que yo tenía que hacer el servicio militar. Así que yo ya no quería más y me fui a Buenos Aires, y en Buenos Aires me ayudaron un cura de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, me consiguió todo un circuito con un obispo de Corrientes y después un cura francés de Paso de los Libres. Después fui a Brasil y bueno, ya... Ahí, a ese tema íbamos. Es decir, ¿cómo recordabas vos justamente la etapa esa donde empezás el proceso de recuperar la libertad, ¿no? ¿Qué agrupaciones, qué organizaciones? Sabemos justamente de los curas tercermundistas de Brasil, que eran una organización que justamente estaban en pos de eso. Digamos que estando en libertad vigilada todavía no estaba preso, pero casi, tenía que presentarme toda la semana en la comisaría. Un día me convocaron en Azul para amenazarme si yo militaba de vuelta. Bueno, no tuve tiempo de prepararme. Un día me dicen me informan que no estoy más en libertad vigilada. Mi mamá va a Olver y le dicen eso, me voy a Buenos Aires, no tuve tiempo de prepararme. Me fui a Buenos Aires con este cura, me organizó toda la salida y salí en poquitos días. Y iba sin documento. O sea, me sacó un cura francés que vivía en Paso de los Libres y que me sacó en su auto porque él lo conocían y bueno, me llevó a Brasil. Y en Brasil me tomé un colectivo a San Pablo y me dieron un contacto justamente con curas brasileños que me albergaron y bueno, me ayudaron los primeros días. Y después yo fui al ACNUR, que es de Naciones Unidas, para pedir el asilo político. Fue todo muy rápido, porque después, como yo había sido en la cárcel, me encontraron mi nombre y todo, y pidieron visa a varios países, y pedí yo una visa a México, a España y a Suiza. Y como tenía familia suiza, me dieron la visa suiza y en 3 meses y medio yo ya me fui a Suiza. O sea que todo fue muy rápido, yo no tuve tiempo de prepararme para la libertad. Y ya en Suiza estamos hablando del año 80, ¿no es cierto? 80, llegué el 1 de agosto del 80. ¿Cómo una nueva etapa en tu vida? ¿Cómo empezás a resignificar tu vida desde ya el punto de vista de exiliado político? Bueno, hay que un poco adaptarse a ese cambio enorme que es salir de Argentina ya, que yo nunca había salido del país, y ir a Suiza, es todo muy diferente, y hay que aprender un idioma. Bueno, lo que estuvo bueno es que yo fui a Ginebra, y ahí había muchos exilados que me ayudaron. Bueno, tuve un buen apoyo. Compañeros que habían estado presos, otros que habían ido directamente, que habían logrado irse. Y fue bueno, fue bueno porque salir de lo que yo había pasado y estar en un país que tenía buenas condiciones para recuperarse y todo. Yo la verdad que siempre guardé un buen ánimo. Yo
todo el tiempo que estuve preso, que fueron 3 años, 2 meses, más la libertad vigilada, yo nunca estuve, digamos, deprimido, digamos. Había mucho, en fin, nos sosteníamos, había mucha solidaridad entre nosotros, y siempre lográbamos formas de, por ejemplo, como no había visitas, como no había nada, estaba todo prohibido, no podíamos hacer nada. Nos ayudábamos, escribíamos a la familia por los presos comunes, con cartas clandestinas. Bueno, todo eso hacía bien para el moral. Entonces yo enseguida ahí en Ginebra tomé contacto con organismos de derechos humanos, hicimos declaraciones con Amnesty Internacional, iban las madres de Plaza de Mayo, las abuelas, los familiares, estábamos con ellos. Como Ginebra es un centro, digamos, importante para los derechos humanos porque está en Naciones Unidas, enseguida me incorporé a ayudar en todo eso. Y bueno, era una forma de estar, de continuar modestamente ayudando un poco en la lucha, ¿no? De poder... ahí fue cuando averigüé de Berta, porque en Ginebra estaba Graciela Geuna, que había estado en La Perla, y bueno, ahí fue cuando yo hablé con ella y me dijo que había estado en La Perla con Berta. En fin, eso fue una etapa que tuve que estudiar francés, después empecé a estudiar una carrera. ¿Quién fue Berta Perazzi en tu vida, David? Bueno, Berta la conocí acá en la universidad. Ella vino a estudiar ciencia de la educación, yo estudiaba veterinaria, pero como ella también se incorporó al peronismo de base, éramos compañeros militantes, nos conocimos ahí con Viviana Mecarola, en fin, con todos los militantes del peronismo de base, y Berta junto con Viviana y otras chicas se incorporaron al programa de alfabetización. Bueno, fue una compañera de la militancia, y después cuando en el 74 ya vienen a amenazarla y se va de Río Cuarto, yo la acompaño a Moldes y después la encuentro de vuelta en Córdoba. Y ahí es cuando empezamos a salir juntos. No mucho tiempo, porque todo esto iba muy rápido. Y bueno, yo la contacté en Córdoba. Lo que tenía de interesante es que, bueno, ella estaba clandestina en Córdoba, yo estaba en mi casa, pero nos veíamos todos, digamos, yo el contacto con los militantes que se habían escapado de Río Cuarto y que estaban en Córdoba, yo los encontré de vuelta allá. Y Berta, bueno, fue una compañera muy querida, fue mi novia unos meses, y bueno, después cuando desapareció, y bueno, era parte de las pérdidas enormes que tuvimos. Y lo particular después vino que en un momento dado, cuando se anulan las leyes, cuando Kirchner anula todas esas leyes de obediencia de vida, el punto final, cuando se puede de vuelta, se empieza a hablar de juicios, se abre un espacio, ya habían pasado 30 años. Fue por ahí por el 2007, y yo tenía ganas de recuperar un poco la historia de saber qué había pasado, porque no sabíamos nada, sabíamos solamente que había estado secuestrado en La Perla. Y ahí fue que como yo había estado en contacto con todos esos compañeros en Córdoba,
pude retomar el contacto con ellos y descubrir todo el circuito, dónde vivía. Bueno, entonces, digamos, del peronismo de base, digamos, hemos, fue Berta que fue secuestrada y Alberto que lo mataron en La Plata. Con Alberto teníamos la historia porque, bueno, había muchos testigos y todo. Y con Berta no teníamos nada, y por eso fue que fue muy importante reconstruir toda la historia, tomar contacto con mucha gente, que al final logramos saber exactamente qué pasó con ella. Entonces, bueno, es un cariño muy especial, pero digamos, bueno, ella hace parte de todas las víctimas, digamos, para mí tiene una significación más fuerte, pero no, bien. ¿Cómo, y yendo ya a tu presente, cómo resignificás todo el pasado que te tocó vivir? Bueno, como decía, era... ¿Cómo lo ves hoy, 50 años después? Sí, claro. No, yo he tomado conciencia con el tiempo de lo que yo he vivido, porque cuando empecé a militar tenía 19 años, no tenía ninguna experiencia política anterior, en mi casa no se hablaba de política, digamos, para mí era todo nuevo y muchas cosas que yo no estaba formado, no sabía. Hay muchas cosas que aprendí después. Entonces, con el tiempo comprendí que, bueno, que hice parte de todo un proceso en el cual, si vos querés, bueno, yo estaba sobrepasado, ¿eh? Yo seguía ahí, muchas cosas que yo no comprendí más tarde. En el momento mismo, no sé cómo explicarlo. Yo seguí el movimiento porque estaba, de todo modo era más fuerte que todo, eso venía. Comando Libertadores de América, secuestraban uno acá, uno allá. Era toda una situación, digamos, en la que uno... y después, mismo cuando me pusieron preso, tampoco yo tenía cabal conciencia de los extendidos de... Eso lo aprendí, me enteré después. Entonces, yo, desde el punto de vista personal, me digo, bueno, después fui viendo que de la camada mía, los jóvenes como yo, éramos muchísimos los que habíamos comenzado a militar en esa época, algunos un poquito más grandes que yo, pero también muchos de mi edad. Uno después hace análisis y dice, bueno, evidentemente nos reventaron, tenían digamos, implementaron un plan monstruoso y tenían la capacidad para hacerlo, y las organizaciones políticas, organizaciones armadas, no supieron hacer eso bien, porque quedaron aisladas y nos destruyeron. Entonces, evidentemente, eso yo lo caracterizo como un genocidio, ¿no? Yo pienso que fue así. Y después, en el plano personal, es duro todo eso, evidentemente, que es una derrota que hay que aceptar, hay que asimilar y todo. Yo en el plano personal, digamos, había comprendido muy bien que los represores, ellos querían que yo no militara nunca más, me lo decían. Entonces decía algo claro, que yo tenía muy claro que yo iba a seguir militando toda mi vida. Y he seguido. Bueno, evidentemente, sin los riesgos claro, sin los riesgos que yo que vivía acá. Pero yo en los primeros años milité
para sostener a la madre de Plaza de Mayo, los familiares, digamos, denunciando lo que había pasado. Y después volví a Argentina en el 85-86, me instalé en Córdoba y bueno, no me fue muy bien, no encontraba trabajo, tenía 2 hijos, me volví a Suiza. Y ahí ya me instalé, ya trabajé y empecé a militar en el sindicato. Y sigo hasta ahora militando en un sindicato. Y al mismo tiempo, cuando en 2007 más o menos se abrió este espacio, digamos, de poder indagar sobre el pasado, yo me impliqué mucho por la historia de Berta, fui a declarar al juicio de la verdad de La Plata, declaré por Alberto Pinto ahí y también en un juicio que se hizo por la cárcel de La Plata, después declaré en el juicio de La Perla aquí y yo digo siempre tengo como mis 2 actividades. Una actividad es el sindicato con la realidad de los trabajadores allá que yo me ocupo. Y después está toda la parte de la memoria que yo me toca mucho y yo voy a seguir, sí, algo que me llama mucho. Entonces siempre veo gente, hablo, veo, discuto, recupero material, discutimos, trato, en fin, estoy escribiendo un libro sobre mi experiencia, contar, porque tengo, por ejemplo, dificultades en contar lo que he vivido a mis hijos, porque es un tema delicado y cuando hay afecto de por medio es difícil. Es más fácil hablar con vos que con mis hijos. A propósito de ello, también tenés una página web, ¿no? Tuve una página web y después con el tiempo me faltó apoyo y el trabajo, y los hijos y todo, fue que lo fui dejando de lado y después se murió esa página. Pero el proyecto está, te lo cuento en un ratito, el proyecto sería el siguiente: cuando uno busca un tema de todo lo que sea ligado a la dictadura y para conocer, encontrás muchísimas cosas en internet, pero tenés que pasar horas, hay por todos lados. Y la idea es hacer una página web donde juntar el material en el mismo sitio por temas para que sea más fácil, porque si a alguien le interesa saber de la memoria es más fácil si encuentra en un lugar todo que tener que pasar horas a buscar. Entonces actualmente no funciona, pero bueno, tengo ese proyecto. Cuando disminuya un poquito la actividad sindical voy a aumentar esta parte. Y al mismo tiempo estoy haciendo ese libro y bueno. David, finalizamos con una idea que queremos que nos dejes. Han pasado medio siglo de todos estos hechos tan oscuros, tan violentos de nuestro país, pero aún con otras modalidades y con otros problemas la desigualdad persiste, ¿no? Vos has dicho que has sido un militante y lo vas a hacer toda tu vida. ¿Qué valor le das y cómo ves hoy más la militancia en los jóvenes de estos años? Bueno, hablo desde la distancia, yo no vivo acá, entonces, pero bueno, tengo contacto y todo. Yo lo que dije siempre, digamos, nosotros queríamos luchar contra esa desigualdad, la pobreza, después sabíamos los barrios pobres. La policía maltrata a los jóvenes que son pobres, todo eso, bueno, a mí me toca mucho. Y yo pienso que de otras formas, nosotros lo intentamos de una manera, pero esa manera venía también por la historia violenta del país, siempre golpes de Estado, siempre. Acabo de leer a Rodolfo Walsh, la masacre
de los basurales de León Suárez. Bueno, siempre hubo ese terror contra los militantes, esa injusticia. Ahora los tiempos han cambiado y veo los jóvenes que de otras formas buscan de luchar contra esa injusticia. Entonces, no te puedo decir mucho porque estoy lejos y no conozco las finezas de la política en Argentina. Yo sé que hay cosas más finas de la que yo no estoy en el cotidiano. Entonces, a mí lo que me preocupa es que el grado de crispación y de ataque de la derecha para imponer, digamos, para guardar los privilegios. Yo eso es un concepto que siempre lo tuve. Yo digo que la ferocidad del golpe de Estado está porque, digamos, el poder económico, los poderosos sintieron realmente que había un peligro de que perdieran ese poder. Y eso lo hizo reaccionar de manera brutal. Pero yo veo que yo sigo la política de España, mismo en Suiza y todo. No hay el grado de violencia verbal que hay aquí. Es muy fuerte, eso se siente, es la lucha política llega a grados que son inquietantes. Entonces, bueno, espero que se encamine un poco porque ciclos de violencia como los que hemos pasado son cosas que marcan y que no son buenas. No sé si respondo. Sí, muy bien, muy bien. Ya finalizamos. Si querés agregar algo que parece que no hubiéramos abordado, en definitiva. ¿O sí? Bueno, quería decir que yo, aunque soy de Córdoba, aunque tengo mucho cariño por Río Cuarto, porque fue aquí donde comencé a militar, fue aquí donde estuve reprimido con los otros compañeros de militancia y bueno, empecé a estudiar aquí. Bien, a mí tengo mucho cariño por la ciudad y por los compañeros. Entonces yo vengo y la paso muy bien, hablo con todos. Entonces, bueno, quería decir eso. Muchísimas gracias, David. Bueno, muy bien, muy bien.